Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército para pelear. Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército para pelear. Con espada en su boca, la palabra de Dios, para atar y desatar en el nombre de Jesús. Profetiza, esos huesos declaren su nombre. levántate. Las circunstancias cambian. Buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta escuela profética al aire. Estamos muy contentos de ver cómo el Señor ha respaldado cada uno de estos temas. Estamos conociendo acerca de cada uno de los profetas de la Biblia, y durante este año 2014 hemos estado estudiando con varios jóvenes acá y con Mayrita, que ha estado siempre acá. Hemos estado estudiando acerca de cada profeta de la Biblia porque sabemos que es muy importante. Estamos viviendo los últimos tiempos y en este tiempo final es tan importante conocer lo que está sucediendo en los ambientes espirituales, conocer lo que va a suceder según la palabra, conocer qué profetas hubieron, qué significado tienen sus nombres, y que aunque ellos ya no están en este momento físicamente vivos, cómo es de importante para nosotros ahora, para esta generación de profetas de este tiempo, conocer qué los motivaba, cómo estos profetas como personas, como cada uno de nosotros, sentían necesidades, sentían muchas veces desánimo, peleaban batallas que muchas veces nosotros nos encontramos peleando, y al leer nos encontramos como con algo tan delicioso de parte de Dios, porque eso nos da ánimo para seguir adelante. Así que es muy importante que hoy en este programa tomes ahí tu Biblia, tomes un papel, que puedas apuntar, que puedas retener la palabra, que eso es muy importante para que puedas dar fruto en ese fluir profético que tienes, ya sea en danza, en alabanza, fluir profético en enseñanza, en el pastorado, como sea que el Señor te haya dado el fluir profético. Es muy importante que conozcamos de los profetas de la Biblia, sobre todo esos profetas menores que estamos acá, que aparentemente no avanzamos, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que es porque nos estamos introduciendo a conocer la esencia de cada uno de los profetas. Y con nosotros está también acá acompañándonos Mayrita, que siempre aquí conmigo hemos estado al frente, a la vanguardia de esta escuela preciosa. Mayrita, bendiciones, bienvenida a este nuevo mes, que es un mes que nos espera muy fuerte la gracia de Dios, los regalos, las ventanas, las dimensiones proféticas. ¿Cómo puedes tú hoy saludar a las naciones? Muy buenos días, pastora, gracias por el privilegio. Realmente creo que esta escuela se ha convertido en mover diario, en algo que cotidianamente vivimos, y realmente tú compartías algo al principio, y realmente creo que como trompetas de Dios necesitamos ser expertos en conocer los tiempos. Ya estamos en los últimos tiempos y hay cosas que están a punto en el mundo espiritual de estallar. Hay muchas cosas aún, cosas terrenales que se van a dar rápidamente porque Cristo viene. Realmente creo que ahorita tocar los profetas como vamos, por lo menos en mí, creo que cada vez que leo un profeta me apodero de la unción que tiene cada profeta. Realmente creo que exponer los profetas, los diferentes tipos de profetas al aire, realmente es algo que el pueblo necesita. Hay muchas cosas que aquí ya están escritas, que ya están a punto de pasar. Así que no te despegas de este programa, realmente tómate una tacita de café, siéntate, apunta realmente, porque aquí estamos en un monte y somos dos trompetas que están dando un sonido de las cosas que están a punto de pasar. Así que bienvenido a este programa. Amén. Y algo que me llama la atención es que este profeta que estamos estudiando, que es el profeta Amós, el profeta Amós es un profeta que casi no se predica, casi no se conoce, no está como en el perfil de los famosos. Si el profeta Amós en este tiempo 2014 tuviera un Facebook, tuviera Twitter, ¿cómo estuviera este profeta dando
una palabra tan certera anunciando que el Señor está a punto de venir, y cómo estuviera con un corazón tan humilde, porque si algo me impacta a mí de este profeta Amós, que era apóstol profeta, ya que él era boyero, él pastoreaba bueyes. Cuando hablamos de bueyes, tiene un significado espiritual que son ministros. Entonces él era pastor de pastores, o sea, un apóstol profeta. Y qué humildad, qué importante, Mayrita, poder saber que los apóstoles y profetas, que todo ministro, lo que más debe en este tiempo que tener es una humildad para trasladar la palabra, por muy fuerte que sea la revelación. Porque este último tiempo, así como está viniendo la tribulación tan fuerte y se espera más fuerte, también así la revelación va a aumentar. La revelación va a ir en aumento a la par de todo lo malo o lo feo que no quisiéramos que pasara, pero que está escrito. Tantos terremotos, tantas peleas entre naciones, tantas divisiones entre familias, divisiones entre las congregaciones. Muchas de estas cosas están escritas en la palabra. Y cómo es de importante saber que así como se está multiplicando la maldad a causa de... se está multiplicando que hay mucha frialdad entre las iglesias, entre las congregaciones, es a causa de mucha maldad. Y así como se multiplica la maldad, también va desarrollándose un espíritu de revelación, de gracia. Y esto tiene que ver con ir a la palabra y buscar en los profetas. Ahí está la voz de Dios, en la palabra bendita de Dios. Hay mucho profeta ambulante en este tiempo final que no son profetas, son adivinos. Y los adivinos andan ahí sí que adivinando, esa es su función y ese es su oficio, adivinar. Pero si tú tienes duda de algo, si alguna profecía llegaron a darte alguna palabra o tú mismo has tenido un sueño, una palabra, ¿por qué no vas a la palabra? Aquí en la Biblia es la profecía más segura que vas a encontrar. Por eso para nosotros es muy importante que podamos estudiar, que podamos indagar, inquirir en su palabra y ver qué es lo que la Biblia nos dice para este tiempo final. Este profeta era un campesino, por lo mismo él sabía las estaciones, la lluvia, cuando iba a llover, cuando era tiempo de sembrar, cuando no era tiempo de sembrar. Él tenía mucho discernimiento, cosa que si te das cuenta, mucha gente que vive en el campo tiene desarrollado más fuerte que la gente que vive en una ciudad, tiene desarrollado el discernimiento de los tiempos, porque ellos saben cuándo es el momento de hacer las cosas del campo. Entonces creo que por ahí es que el Señor usa a este profeta, al profeta Amós, apóstol y profeta, y cómo en la humildad y en la sencillez del corazón de este profeta lo levanta de una manera tan grande, porque lo pone como un apóstol profeta. Entonces me impacta porque entre su sencillez y entre su naturaleza humana le da un mensaje tan fuerte que hablábamos contigo, que es directamente a los ministros. Es muy directo porque él esa era su especialidad, ministrar ministros. Entonces, qué importante es que los ministros de Dios tengamos siempre quien nos ministre, quien esté cubriendo aún las profecías que recibimos, quien esté siempre con nosotros. Es muy importante tener, no apartarnos, sino en profetas, compañías de profetas. Ya terminó el tiempo de los profetas solos, solitarios por ahí que se apartaban. Este es el tiempo de unirnos, de tener equipos proféticos, equipos ahí en tu congregación, en el ministerio que Dios te ha mandado, equipos en donde, qué lindo es andar en equipo, porque si yo miro algo de parte de Dios, tú lo oyes, otra lo habla, otra ya lo soñó, es como un equipo, así como aquella película de X-Men, que una miraba, el otro tenía este poder, el otro tenía el otro, pero había siempre un maestro que era el que a todos les decía, ahorita sí, tienes mucho poder, pero ahorita no lo uses, ahorita dale tú, ahorita tú apaga el fuego y tú dale al agua, y tú, siempre tiene que haber alguien que dirija. Entonces, qué importante es que aún entre ministros haya alguien siempre que ponga límites y que nos diga, bueno, ahorita sí, es mucho tu potencial, pero ahorita bájale volumen y dejemos que le dé el otro. Ahorita que le baje él y vuelve a dar tú, y así. Entonces, qué bonito es este mover, porque también nos enseña a trabajar como ministros en equipo, como líderes. Joven, si tú tienes un equipo de liderazgo en tu casa,
en tu iglesia, en la comunidad donde vives o en cualquier lugar, en la universidad, trabajo, colegio, tienes que ir siempre a la palabra, a la palabra. La palabra nunca va a fallar, no te va a engañar, no te va a confundir, no es falsa, es verdadera y esta es la única que va a quedar, porque viene el tiempo en el que las profecías se van a acabar, las escuelas de profetas se van a acabar, todo ese fluir, los seminarios, los eventos proféticos se van a terminar, solo va a quedar lo que tú tengas de Dios dentro de ti, pero en palabra, el yo soy de parte de Dios. ¿Qué pensás de eso como joven que estás a punto en unos años de vivir algo muy fuerte que va a venir para el mundo? Bien, creo que es difícil venir y poder transmitir a la gente que entienda que estamos en los tiempos finales. Algo que realmente creo que se está acabando es el amor entre los hermanos. En las iglesias ya casi ya no hay. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad y mucha maldad dentro de la iglesia. Muchos piensan que está afuera, no, está gestándose dentro de la iglesia. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos sólidos en nosotros. Como decías tú, realmente creo que alguien que no ame la palabra, no sé quién le habla, no sé quién le enseña las cosas, porque es muy fácil, es muy fácil que venga otro tipo de viento y se lo lleve. Exacto. Realmente creo que a los ministros tienen que levantarse como ministros del Espíritu. Así es. Que como en Hechos todos unánimes, ese tiempo se tiene que dar. Así es. Porque cuando el Señor venga no va a venir por un ministerio, no va a venir por el nombre de alguien, no, el Señor va a venir por un pueblo que le ame, por un ministro que ame al Señor apasionadamente. Aquí no estamos hablando de religión, no, aquí el Señor va a pesar el amor que le tenemos. Creo que están a punto de pasar muchas cosas en el mundo espiritual. Hay muchas cosas, noticias que miramos, que de guerras, terremotos, hay mucha matanza, pero eso no es nada. Yo creo que la persecución ya está a punto. Sí. En otros países ya está a punto, ya empezó. Fíjate que yo vi la vez pasada una imagen en Facebook que a las muchachas por leer la Biblia le trocearon la mano, literalmente, los dedos partidos por leer la Biblia. Imagínate aquí que muchas la dejan olvidada. Exacto. Ni la usan ni como adorno, como amuleto. Y en otros países que desean leer, aunque sea una hoja de una Biblia, no pueden. Entonces creo que pueblo es tiempo de aprovechar la libertad que tenemos en buscar a Dios. Realmente Guatemala es un país bendecido, con una visitación del Señor y con una presencia increíble. Hemos visto el favor de Jehová sobre esta tierra. Realmente como pueblo de Dios debemos buscar el rostro de Dios fervientemente. Cristo ya viene, ya está en las puertas. No esperen que venga aquí a 20 años, no, ya no hay tiempo. No. Realmente en un abrir y un cerrar de ojos ya va a venir el arrebatamiento de la iglesia. Así que pueblo de Dios, leamos, busquemos a Dios. Ministros, hagan que el pueblo de Dios voltee los ojos hacia arriba, porque esto se va a poner cardíaco. Sí, y me impacta porque hablando de lo que hoy el Señor nos está poniendo a hablar, y enfocándonos en el profeta Amós. El profeta Amós inicia dando una exhortación en el capítulo 1 directamente a los ministros, porque les está diciendo que sus campos se les secaron, que sus campos se marchitaron. En otras Biblias dice sus campos se llenaron de luto, y los campos de los ministros mirábamos que son sus vidas mismas, sus familias, sus congregaciones. Entonces, y también dice todo el capítulo 1 de Amós, por qué motivo se marchita el campo de un ministro. Y hay varios puntos por los cuales se marchita el campo de un ministro, pero me llama la atención porque uno de ellos es no dejar que los hermanos se amen, invalidarles el pacto de amor que no tenemos derecho ningún ser humano. Y yo quiero exhortar en este momento, si hay ministros, si hay pastores que están viendo, no invalidemos el pacto de amor entre los hermanos. No somos quienes, nosotros no morimos por los hermanos. Hay mucho ministro que si la oveja se va de tu congregación, ya no la queremos, nadie le habla, está prohibido hablarle, no la llamen, no la busquen, se volvió enemiga, y tal vez es una persona que el Señor también dio su sangre, dio su vida por esa persona,
cualquier falta, cualquier error que haya cometido o simplemente se quiso cambiar de congregación por alguna razón, creo que no tenemos nosotros el derecho de invalidar el pacto de amor entre los hermanos y prohibirles, porque sí, yo sí he oído desde hace cuántos años de iglesias en donde si la persona o la familia pide la bendición al pastor porque se quiere despedir, quiere agradecer el tiempo y se van, lo primero que hacen los pastores es maldecir y les lanzan la maldición de Tutankamón para que esa familia no le vaya bien. Ajá, le dice no te va a ir bien en otro lugar porque tú sabes que aquí es tu lugar. Yo creo que eso ya es como el corazón humano del pastor, que por el amor que le tiene a la familia los quiere tener ahí, pero eso es parte de lo que nos seca el campo a los pastores. Nos seca, nos marchita el campo, nos marchita la vida, porque la gente, si se va con un mal concepto. Exacto. Y si se quedan a la fuerza. Entonces, cualquier cosa de las dos no es buena. Creo que todo ministro tiene que entender que las ovejas que están en su iglesia no le pertenecen a él. ¿Por qué? Porque son de Cristo, nuestro pastor es el Señor Jesús. No hay otro pastor. Es cierto que uno como oveja reconozca una cobertura, reconozca un pastor. Que es cuidado. Exacto, pero realmente no le pertenecemos a nadie. Y lamentablemente, como decías tú, eso se da en muchos lugares. Si una persona se va a una iglesia, se vuelve enemiga, y la condenan y la acusan, y mucha gente al ver la reacción de los hermanos, de tus hermanos de batalla, de aquellos que te juraron amor, que estuvieron contigo, mucha gente al ver la reacción se van al mundo y dicen nunca más. ¿Por qué? Porque cuando se rompe el pacto de amor, se da realmente uno de tonto, le da cabida al enemigo, y el enemigo en cosas así está ganando terreno, porque mientras nosotros rompemos el pacto de amor entre los hermanos, hay un camino y un abismo de división por un pastor que lo puso. Exacto. Y Cristo realmente, yo creo que el pueblo de Dios pierde mucho su tiempo en cosas así. Creo que si alguien se va de una iglesia o se cambia, o el Señor le dice muévete al otro lado, eso no deja de ser tu hermano, no deja de ser aquel hermano que estuvo contigo en la batalla. Todos estamos en el mismo campo de batalla. Exacto. Sea el ministerio cual sea, todos, absolutamente todos estamos en un campo de batalla, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo precio de sangre. Aunque la persona haya caído, realmente yo creo que nadie es quien para juzgar. La Biblia dice que aquel que mire que está firme, mire que no caiga. Realmente uno no puede venir y decir yo no voy a caer. Eso es mentira, somos humanos. Si no caemos, bendita sea la gracia de Dios, pero si caemos, el Señor es poderoso para levantarnos. Exacto. Y mucha gente al ver, realmente yo creo que el ejército de Dios en cosas militares somos lo peor que hay, porque miramos a un hermano caído, le pasamos encima y qué nos importa si se levanta. Tiene que haber amor genuino en nosotros. Yo creo que eso se está perdiendo muy fácil y está empezando entre los ministros. Porque pelean por competencia, quién tiene el templo más caro, quién tiene más ovejas, la mejor alabanza. No estamos para eso. Allá en el cielo, cuando estemos, realmente ni nos van a preguntar eso. Entonces creo que realmente todos, absolutamente todos, necesitamos volver al principio, a lo genuino que se nos perdió, que es la humildad y el amor perfecto de Dios. Sí, y eso que estabas hablando es que importante, porque en qué momento se seca en el campo de los pastores, porque no te das cuenta en qué momento, después de haber estado con aquella primavera, aquella flor y todo tan bonito, se empiezan a secar y se empiezan a marchitar, y el profeta Amós lo hace muy enfático, exhorta, ya que sabemos que la palabra profética trae 3 ingredientes: exhortación, consolación y edificación, y si algo trae este profeta es exhortación. Y algo que sucede es que cuando él habla en el capítulo 1 de todo esto, de los campos de los pastores se marchitan, habla del Líbano. Y cuando hablamos del Líbano, el Carmelo significa jardín de frutas o de árboles, habla de ese monte Carmelo.
Entonces no perdamos nuestro Monte Carmelo, no perdamos nuestro jardín, que nuestra familia, iglesia y vida misma como pastores sea un jardín, sea como algo de fruto, de dar mucho fruto siempre, porque tenemos que cuidar de no permitir que se seque, haciendo que los hermanos se peleen, haciendo que los hermanos se odien, prohibiendo que le hablen al hermano, que le hablen a la hermana por cualquier situación, porque no estamos dando un testimonio afuera a los del mundo de algo que realmente les den ganas de ir a una iglesia. Entonces, yo creo que esto vamos a continuarlo en breves momentos, vamos a ir a un corte y volvemos. Dios se está levantando un ejército grande. Tengo que hacerlo. Lo hice. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. La guerra está a las puertas, se ve lanza y escudo. El universo se unirá a mi clamor. Yo como madre tengo la victoria. ¡Despierta! ¡Despierta, Débora! Despierta y entona cántico a Jehová. ¡Despierten, reyes! ¡Despierten, príncipes! ¡El tiempo de las Déboras ha llegado! Vamos hay que subir al monte del Señor, donde Dios de Jacob habita. Vamos hay que subir al monte del Señor, donde Dios de Jacob habita. Dios se está levantando un ejército. Bendiciones, estamos nuevamente acá compartiendo acerca de este precioso tema que es el profeta Amós y la exhortación que trae para su pueblo, especialmente para sus ministros. Y algo que platicábamos y nos llamaba la atención de la exhortación que el profeta Amós trae en el capítulo 1 es que los campos de los ministros se secan, pero uno de los puntos por los cuales los campos se secan o se marchitan o se llenan de luto es porque los mismos ministros se llevan cautivo al pueblo, como que secuestran al pueblo, metiéndoles cosas en su cabeza, yo creo que envenenando al pueblo. Lo secuestran por cualquier motivo. Qué importante y qué peligroso y a la vez qué responsable es estar al frente de un grupo, de un pueblo, porque tú podés, lo que tú digas, la gente hace, lo que tú digas. Entonces aquí el profeta está como dando una alerta para este tiempo, y hoy de parte del Señor te estamos dando una alerta en este tiempo, hablando palabra profética, que si estás al frente de un pueblo, ¿qué responsabilidad tienes?
llevas sobre tus hombros el arca del pacto, llevas una responsabilidad y no nos es permitido secuestrar la voluntad del pueblo, secuestrar la mente, secuestrar el corazón, secuestrar las emociones y los sentimientos. ¿Cómo? Haciendo que invaliden el pacto de amor entre hermanos. Otra cosa que tenía era aquí es que dice, por no acordarse del pacto entre hermanos, por perseguir a espada en mano a su hermano. O sea, con la espada en la mano perseguían a su hermano y los pastores no hacían nada. Los ministros aún provocaban perseguirlo. Anda, hace esto, yo que tú ya hubiera hecho esto. Eso es perseguir al hermano con la espada en mano, en vez de llevar paz, en vez de quitar la espada y decir, no, a mí me mandaron a ser pacificador, no a ser un secuestrador del pueblo. Entonces, esto nos está hablando el profeta Amós. También dice que los campos se secan por violar todo afecto natural. El afecto natural es lo que ya, imagínate si aquí dice por violar. Cuando hablamos de violar o de abuso es porque se agarró algo a la fuerza, se provocó algo que no se quería. ¿Cómo podemos ver que se ha violado el afecto natural hoy en día en los lugares, en las congregaciones, en los países, en las familias? Se ha violado el afecto natural porque se nos prohíben cosas que son del amor natural. Siempre que aunque te digan una orden, puede ser tú, el pastor, el ministro, pero tú debieras siempre de decir, bueno, ¿qué hubiera hecho el Señor en mi lugar? ¿Qué hubiera hecho el Señor en mi lugar? El Señor era el que se sentaba con los recaudadores de impuestos, con las prostitutas, que ahora muchas personas no las pueden tocar, no las pueden ver, no oran por ellas, no se acercan porque se pueden contaminar. Hay de aquellas que se atrevan a entrar a una iglesia porque ya les fue feo, porque en las iglesias ahora creo que debiera haber un rótulo afuera de decir, prohibido entrar pecadores. Solo santos. Solo santos se aceptan. Entonces, imagínate cómo es el corazón de Jesús versus el corazón de los ministros de ahora. Yo creo que nos tienen que permitir pruebas fuertes a los ministros reales y genuinos, donde impriman con fuego el nombre Jesús en nuestro corazón. Entonces vamos a palpitar como Jesús palpitaría. Vamos a tener el ritmo de Dios, el sístole y el diástole de Dios. Vamos a poder ver la vida como Dios la ve y no vamos a estar haciendo acepción de personas ni de nada. Eso solo lo hace un ministro que logra entrar en el fluir profético. ¿Por qué? Porque qué peligroso es violar el afecto natural en una congregación. Como te decía, el ejemplo más común es, estuviste aquí conmigo, familia linda, preciosa, pero de repente fallaste en algo y no me gustó, y entonces se retiran de la congregación quizás no se pensaban ir completamente o tal vez sí, pero yo creo que nuestro deber es cerrar el ciclo con esta familia en bendición, porque si después me lo encuentro afuera, yo no voy a sentirme incómodo como pastor, como ministro, sino al contrario, Dios les bendiga donde estén, porque esta vida es tan corta y el país de Guatemala es tan pequeño que uno se encuentra a todos. Entonces yo creo que es mejor, como dice la palabra, procurar la santidad y seguir la paz con todos, seguirla. Si dice seguirla es porque la paz va adelante y yo la tengo que seguir. Yo me tengo que esforzar en llevar la paz, es seguirla. Entonces si alguna familia se va, procura seguir la paz. No nos gusta, es un dolor, los ministros también lloramos cuando se nos va una persona, y más si estuvo muy pegada, muy allegada y se nos va, uno en su alma, en sus emociones siente, me dio la espalda, me traicionó, pero quizás ya se había cumplido el momento y el Señor nos mueve a otro lugar, pero eso cuesta que nosotros lo entendamos como personas, porque aunque somos ministros, somos personas y sentimos, somos humanos, pero ahí es donde nosotros violamos el afecto natural. ¿Por qué? Secuestramos al pueblo y les ordenamos, no en el nombre de Jesús, en nuestro nombre, que no le hablen ni que hay de aquel que con ciega locura pretenda ir a visitar a esa familia. Entonces yo creo que eso nos está haciendo que nuestros campos se marchiten, que se sequen, que se llenen de luto nuestras congregaciones, nuestras viñas, nuestras casas, nuestra vida misma. Se están marchitando porque se está permitiendo que se viole el afecto natural. También dice aquí,
que también se secaban los campos por robarle siempre y con furor, guardando rencor todo el tiempo. Son aquellos ministros que hacen que sus congregaciones guarden rencor todo el tiempo. Y esto no lo podemos hacer. Tenemos que hacer, como decías tú, Mayrita, que todo el pueblo, líderes o pastores que están a nuestro cargo, que todos volteen a ver hacia el rostro del Señor que ya viene y declararles todo el tiempo, recordarles todo el tiempo, en vez de recordarles quién te hizo daño, recordarles Maranata, 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 Cristo viene, perdonen, no guarden rencor, sean libres, amen. Eso es lo que debiéramos hacer, porque cuando el ministro guarda rencor, da de gracia, o creo que no sería de gracia, ¿verdad? Da de lo que tiene. Entonces el pueblo absorbe porque es su líder, porque es su ministro, porque es su cobertura, y se le empieza a secar el campo a todos aquellos que están bajo la cobertura de ese pastor también. Creo que es que realmente eso es importante, como dice la Biblia, lo que cae en la cabeza, baja las barbas y así se va. Realmente creo que cuando un corazón de un ministro está lleno de odio, de rencor, de maldad, de sembrar contienda, lógicamente así va a estar el pueblo. Exacto, las familias. Tanto la bendición como la maldición, eso es así. Y nadie puede venir y decir, no, eso no. Bien, eso siempre se va a dar. Así, si el corazón de un ministro está sano, ama, hay un amor perfecto, el pueblo va a ser así. Exacto. Realmente creo que como tú hablabas, es que es difícil venir y decirle a un ministro, cuídese usted, porque si usted está bien, el pueblo va a estar bien. Si usted está mal, si usted tiene odio contra alguien o no perdona, el pueblo va a estar así. Realmente creo que cuando un ministro viene y dice, es orden pastoral que no vayas, que no hables, dale la espalda, realmente yo le diría, eso no es ministro, eso no es ser pastor, porque el Señor Jesús nunca se puso así. Cuando Judas lo traicionó, y hasta le habló y le dijo, amigo, haz lo que... O sea, el Señor no se puso, no, el Señor sabía. Sí. Y yo me imagino que el Señor lo ha de haber amado así como es. Entonces, realmente yo creo que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a privar el amor natural. Yo siempre digo, ¿cómo pretendemos realmente amar a Dios y levantar manos santas y gozarnos en una iglesia, en alabanza y profetizar, si en lo más profundo de nuestro corazón hay odio, hay falta de perdón, hay rencor, y no olvidamos el pasado y queremos tener a la persona atada y me hizo? Esa alabanza jamás va a llegar. Por misericordia el Señor todavía nos visita, pero yo creo que va a venir un tiempo en la cual, como decías tú, viene mucha prueba, no solo para el mundo entero, sino para la misma iglesia. La iglesia va a tener que ser pesada, pasada la plomada. Pesada literalmente. Al profeta Amós en el capítulo 7, él tuvo una visión y él dice que vio al Señor parado en un muro de bronce con una plomada en la mano. Dice el Señor que él puso esa plomada en medio del pueblo. Esa plomada está en toda congregación. ¿Por qué? Necesitamos ser pesados, y aquel que se haya falto no se va. Y mucha gente dice, es que no estoy pecando, es que no necesariamente que estemos pecando, pero si no amamos, nos quedamos. Esto es así de simple. ¿Por qué no vamos a ser arrebatados si hay una mancha de falta de amor? No vamos a ser arrebatados. Yo creo que aún los primeros que van a entrar van a ser los ministros. En esa plomada y así, y solo aquel que es ministro genuino va a salir aprobado. Porque va a ser muy difícil. Cuando a ti te pesan y te exhiben a que te pesen públicamente, tanto se levanta gente que te bendice, pero tanto se va a levantar gente que te va a maldecir. Y como decías tú, ahí, cuando el ministro está siendo pesado, solo lo que lo sostiene al ministro es lo que tiene de Dios. Así de simple. Ahí es donde se mira. Así se mira si realmente conocía al Señor. ¿Por qué? Porque en los momentos más difíciles todo el mundo te deja y dice, no, yo ahí no me meto porque ese es juicio de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a venir y decir y considerar es juicio de Dios? Dios ha de reírse de nosotros, ha de decirnos, cállense porque ustedes no saben. Entonces se nos olvida literalmente yo creo que, ¿sabes cuál es el problema? Que buscamos mucho tener un ministerio, tener el mejor relucir, pero se nos olvida volver al principio del Evangelio.
Y como decías tú, a veces estamos en una situación difícil y lo primero que decimos es que mi pastor me dijo que no le hable porque usted me va a contaminar. Sí. Ay, Dios. Y literalmente yo creo que lo más sabio y lo que el Señor esperaría era que nos preguntaríamos, ¿cómo actuaría Él? Exacto. ¿Cómo actuaría Él? Si el Señor andaba con gente pecadora, ¿quiénes somos nosotros para no venir y decir, mira, Cristo te amo, no te voy a dejar, no te voy a dar la espalda? Sí, yo creo que eso es parte de violar el afecto natural. Y como decías tú, el libro de Amós habla mucho de exhortar, de decir las cosas así tan claras, pero también habla de esa plomada. Esa plomada está ya puesta, primeramente en los ministros, está siendo probado. La plomada es cuál es el peso de gloria, cuál es tu profundidad, cuál es tu largo, tu ancho, cuál es la altura ministerial que tienes, para que se vea la cruz de Jesucristo en ti y en mí. Pero esa es la plomada. La plomada es, bueno, vamos a ver realmente quién es quién. La balanza. Ajá, ¿dónde se mira? En los momentos más difíciles. Sí. Ahí se mira quién es quién y se mira de qué estamos hechos. Entonces, en ese momento de la plomada es donde nosotros tenemos que reverdecer, porque si hemos sido hallados faltos, si no pasamos la prueba, si en la balanza nuestro corazón sale bajo en amor, sí. Tal vez va a salir alto en dones, ¿va? ¡Hala, qué pilas! ¿Cómo predica? Va a salir alto en éxito de otra manera, tiene llena su iglesia, le fue bien en su empresa, tiene un trabajo muy bueno, muy bendecido, tiene mucha visión, muchos sueños y proyectos. Ahí le sale un gran chequecito de que está bien. Pero cuando le pesa en su corazón, el corazón no tiene peso, sino que flota. Es donde sale sí, pero no ama, no sabe amar, no tiene perfecto amor. ¿Y qué incluye el perfecto amor? El amor ágape. Incluye perdón, incluye de verdad un amar perfecto. Está en 1 Corintios 13, donde dice sí, que todo lo soporta, todo lo espera, que todo lo cree. Eso significa que voy a creer que la persona que me está pidiendo perdón, yo voy a creer de verdad que va a cambiar y que no me va a volver a fallar. Eso es, todo lo cree, y no ser tan desconfiado de, ay Dios, si le digo que sí, ¿me va a volver a fallar? No, el perfecto amor todo lo cree, aunque tú sepas por dentro, humanamente me va a volver a fallar, pero el perfecto amor nos hace creer que va a pasar y que todo va a estar bien. Ese es el peso del corazón en la plomada, y Amós nos habla mucho de la plomada en el capítulo 7, y esa plomada ya está puesta en todos los altares. Ahí donde hay altar, no necesariamente en una congregación, hay altar en tu casa, está puesta la plomada. Hay altar en tu corazón, ya está puesta la plomada. O sea, la balanza está así. Nos están pesando en qué estamos faltos, y ahí nos van a ayudar, nos van a restaurar de parte de Dios. Pero muchas veces esa restauración incluye quebrarnos y volver a empezar. Quebrarnos y volver a hacernos de nuevo. Eso duele, no es fácil, no lo hace uno carcajeándose, que te quiebren. Después un brazo por allá, la cabeza por allá, los pies acá. Cuando nos quiebran viene como una confusión a nuestra vida, porque no entendemos qué pasó. Si nos quebraron. Es como todos los esqueletos que estaban en el Valle de los Huesos Secos, que por allá estaba un fémur, una tibia, un peroné, el cráneo, por aquí estaba un pedazo de costilla, todo estaba regado, porque ese pueblo había sido quebrado. Entonces, el Señor se goza en dejarnos quebrados cuando salimos faltos de amor. No, Él es un Dios que restaura. Entonces, yo quisiera que fuéramos al capítulo 9 de este libro del profeta Amós, porque el Señor se goza en restaurarnos, no se goza en dejarnos así. Y el capítulo 9, el profeta, ya es el último capítulo, dice, vi al Señor. Imagínate qué hombre, va, no está diciendo cualquier cosa, está diciendo como Isaías, y vi al Señor sentado, así. Entonces este es el profeta. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas. También los ministros somos puertas. Y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada.
No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Entonces me llama la atención acá, porque la cumbre del Carmelo es como un jardín y muchos frutos. Puede ser en nuestro momento mejor de la vida, en la primavera. Todos vivimos estaciones en nuestra vida. Hay mejores momentos que otros. Hay días o años que nos va mejor que otros. Esos son nuestros momentos de estar en la cumbre del Carmelo. Pero aún ahí nos va a ir Él a buscar, aún cuando estemos con nuestro éxito, con nuestros diplomas, con nuestros trofeos, con todo lo que conseguimos y lo que logramos hacer, ahí nos va a ir a buscar si nos hace falta muchas veces que nos hagan pedazos. Porque dice, si se escondiera en la cumbre del Carmelo. Me llama la atención que a veces nos escondemos detrás de un éxito, nos escondemos detrás de una congregación llena de gente, nos escondemos detrás de una buena prédica, nos escondemos detrás de una profecía muy fuerte. Y ahí nos escondemos detrás de una profesión, detrás de un sueño, detrás de una meta, detrás de muchas cosas, detrás de nuestros estudios, ahí nos escondemos. Pero si nos tienen que hacer pedazos para hacernos como equilibrados, de allí, de ese éxito nos va a ir a sacar el Señor. O también dice, si se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar. Lo profundo del mar también habla de las escrituras, porque esto es un mar, las escrituras son un mar. Si nosotros nos metemos y nos escondemos en las escrituras, pero hace falta que nos perfeccionen, de ahí mismo va a salir. Pero me llama la atención porque dice, mandaré a la serpiente y los morderá. Entonces, de aquí mismo vienen cosas donde uno dice, Dios mío, ¿verdad? Dios está levantando un ejército. Hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. La guerra está a las puertas, se ve lanza y escudo. El universo se unirá a mi clamor. Yo como madre tengo la victoria. Despierta, despierta, Débora. Despierta y entona cántico a Jehová. Despierten reyes, despierten príncipes. El tiempo de las Déboras ha llegado. Vamos a que subir al monte del Señor, donde Dios de Jacob habita. Vamos a que subir al monte del Señor, donde Dios de Jacob habita. Dios está levantando un ejército. Ya sea que estemos en la cumbre de un éxito o hasta abajo, de todos lados, como somos hijos y como somos hijas de Dios, nos va a ir a sacar de donde nos estemos escondiendo. Y sabes que algunos se pueden estar escondiendo en el mundo, detrás del mundo. Me fui mejor de la congregación y mejor me fui a hacer mi carrera y me voy a otro país y allá me va a ir muy bien y allá voy a ir a estudiar y me va a ir muy bien, me caso, hago mi familia y todo. Se esconden detrás del mundo. ¿Cómo no va a llegar el Señor ahí? Si es dueño de todo. Sí, va a llegar y nos va a sacar, bueno, contigo tenía que ajustar cuentas, vení para acá. Porque cuando son hijos, uno de papá puede ver que tu hijo está en medio de todos sus amigos y que está en su mejor momento. Por ejemplo, si te hizo algo, te quebró, ponele que haya venido Angelito y me quebró mi teléfono, mi computadora o algo que me dolió. Pero ese día él tiene su clausura. Yo no le puedo ir a
ajustar cuentas porque está en su clausura, va a hacer su acto, yo lo espero, se esconde entre todos sus amiguitos y ahí está muy contento, tomamos fotos y todo, pero al salir de ahí yo tengo que ajustar cuentas con él y decirle, mira, ¿en qué momento agarraste esto? ¿Por qué lo quebraste? ¿Qué pasó? Y tiene que venir disciplina. Ajá. Entonces, aún dentro del mundo, dentro de la congregación, aún dentro del ministerio, aún dentro de estar pastoreando, nos podemos esconder, pero cuando la plomada viene, la plomada ajusta cuentas, la plomada hace ver, bueno, aquí está, ella está muy buena, por ejemplo, en esto, pero le hace falta amor. ¿Pero por qué? Yo imagino que hasta ellos han de discutir. ¿Por qué decís que le hace falta amor? Si yo miro que está rodeado de mucha gente y le va bien. Sí, pero no ha perdonado hace 20,000 años a su abuelita. Y la abuelita ya no está viva. Ah, bueno, hay que ajustarlo ahí. Sí, hay que ajustarlo. Solo una ajustadita necesita. Entonces ya puede ser perfecto e irse. ¿Por qué? Porque nosotros a este mundo venimos a que nuestra alma se perfeccione. Mientras se está perfeccionando el alma, nos pasan 1000 cosas. Pero es para perfección del alma. Cuando el alma esté perfecta, cuando el alma esté como ya bien pulidita, nos regresamos de donde venimos, que es de la casa del Padre. Enoc permitió que le pulieran bien su vida, su alma, que le pasaran la plomada y se lo llevó Dios. Porque Enoc pasaba un segundo más en la tierra, y se contaminaba. Y se lo tuvieron que llevar. Elías pasó su plomada cada vez que iba descendiendo, porque cuando vemos en el libro de Segunda de Reyes, cuando venía Elías y Eliseo, venían bajando desde Gilgal, pasaron por Jericó, pasaron por cada una de las estaciones hasta llegar al Jordán, que el Jordán significa el que se arrastra o el que se humilla. Elías no pasó risa y risa todas las ciudades. La meta, el destino de Elías era irse al cielo, ser perfeccionado para irse pero sin ver muerte. Entonces la plomada a él le salió más cara, porque lo ajustaron en cada una de las ciudades, lo iban ajustando. Por eso iba él tan serio que el otro le decía, ¿me puedo ir contigo? Cállate, le decía, sí, quédate aquí. O sea, él iba muy enojado, ¿verdad? Y los otros profetas, que ahí sí que andaban haciendo solo bulla, porque no les había venido la plomada todavía. Ellos solo andaban viendo, como la mayoría de gente, que cuando nos están a nosotros pasando la plomada, los demás solo observan y son como, solo juzgan, están como que es un show, y como que es un circo, y está uno ahí padeciendo porque te están pasando tu plomada, tu examen, tu test, te están perfeccionando tu horno o lo que sea, desierto, como Dios lo quiera perfeccionar. Y los demás están alrededor, va de verte. Se burlan. Unos se ríen, otros oran, otros lloran, otros no hacen nada, otros solo bulto hacen. Pero la cosa es que siempre hay gente con uno viendo de lejos lo que te pasa. Pero hoy queremos de parte de Dios decirte que si te están pasando la plomada y tienes que dejarte, porque lo que va a hacer el Señor ahí es perfeccionarte. Y lo más lindo de todo es que Él ya nos vio perfectos desde el momento en que Él estaba en la cruz del Calvario. Él vio que todo ya estaba perfecto y que habíamos alcanzado perfección. Entonces, nuestra perfección en Cristo ya es un hecho. Aquí lo que pasa es que nos está costando, porque en nuestra humanidad nos duele, pero de que esto ya fue restaurado, ya fue restaurado. Entonces me gusta mucho que este libro habla muy claro de los campos de marchita, muy claro de la falta de amor entre hermanos y entre ministros, la plomada de Dios, y al final, en el capítulo 9, me gusta cuando dice en el versículo 11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas,
y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Entonces me llama la atención porque esto es el último, al final de los tiempos. Él va a levantar el tabernáculo caído de David. Eso significa que Él nos va a dar un ajuste de cuentas tan perfecto que nos va a restaurar. Entonces al final de todo el Señor lo que quiere es restauración, volver las cosas como al principio, volver todo como al principio era, volvernos al primer amor, volvernos a las primeras obras, reiniciar nuestra vida, ahora con más madurez, porque después de la plomada uno madura. No sé cuántas veces nos van a pasar plomada, pero nos van a hacer, ahí sí que plomeados nos van a hacer, nos van a pasar la plomada, o sea que es necesario la balanza, pesar el corazón. En una situación difícil que estés viviendo, lo primero que hace Dios es pesar tu corazón. ¿Qué significa eso? Ver tu reacción hacia lo que está pasando. Si tu reacción es como preguntar qué hubieras hecho tú, Señor. Bueno, maldijeron a aquella hermana porque se fue y todo el mundo la mira como leprosa. Bueno, mi reacción va a ser lo que dice la palabra, a la ley y al testimonio. ¿Qué dice aquí la palabra? Dice la palabra que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Voy a soportar a la hermana, la voy a soportar. Dame el corazón para soportarla. Me voy a ir con ella. No sé si tiene que comer, no sé si tiene cómo vestirse, no sé qué está sintiendo, qué la empujó a hacer eso. Me voy a ir con ella, voy a soportar a la hermana. Entonces yo creo que ese es el perfecto amor. Sí, ¿sabes? Yo creo que hay mucha gente que está secuestrada con reacciones así. Hay mucho pueblo de Dios que hay alguien, cuando alguien se va, te duele. Ajá. Entre los hermanos te quedas dolido porque es tu Es hermano. una o sea, familia. y los de la iglesia son tu familia. Ajá. O sea, cuando alguien se va, te duele mucho, pero creo que mucha gente, sentimientos así, actitudes así, las tienen secuestradas. Exacto. ¿Por qué? Porque como el pastor dijo, y lamentablemente el pueblo de Dios o el ministro se aprovecha de la autoridad que tiene, o el pastoreado que el Señor le permite ejercer en decirle a alguien, no hagas. Yo creo que mucho pueblo de Dios, aún las ovejas, como decías tú, no nos vamos a la ley y al testimonio. Exacto. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer. No leemos. Dos, no indagamos y nos importa más la voz de un ministro que la voz de Dios. Exacto. Nos importa más obedecerle a un ministro. Mucha gente piensa que obedecer una orden así le estás obedeciendo a Dios. Exacto. Para mí eso es ilógico, porque el Señor jamás te va a mandar a que tú aborrezcas a tu hermano. Aunque te haga, no lo puedes aborrecer, porque tienen la misma sangre. Exacto. Y la sangre siempre llama. Entonces creo que, lamentablemente, yo creo que hay muchas generaciones, y aún muchas generaciones antiguas no dejan ese legado. Exacto. No hay gente que deje el legado a esta futura generación, a que diga, andate a la ley y al testimonio, andate a la ley y al testimonio. Creo que los ministros, es difícil, la vida ministerial es muy difícil. La vida ministerial en un ministro es muy pesada, tanto cada gloria la tienen que, ahí sí que pasar, y como decías tú, yo creo que la vida del ministro siempre está en una plomada continua. Sí. Todavía al pueblo de vez en cuando, pero un ministro continuamente. ¿Por qué? Porque lleva la responsabilidad de guiar a un pueblo. Como decías tú, creo que cada quien aquí pelea su visión, va. No, tú sos de aquí y me perteneces y tienes que hacer lo que yo digo. No, eso yo creo que se tiene que acabar. Como decías tú, es difícil ver cuánta gente tiene reacciones muy diferentes. Fíjate que yo leía en Caleb que él decidió tener un espíritu diferente, distinto, y a él no le importó si el pueblo se le levantaba. Exacto. Y mucha gente nos importa más que Raimundo se nos levante a que el Señor. Realmente creo que necesitamos gente que tenga un espíritu diferente, que esté consciente, que esté con la convicción de ir en pos de Dios. Yo creo que ir en pos de Dios es decirle, Señor, tú sos mi Señor, mi dueño, y yo obedezco tus órdenes y a ti. Exacto.
muy diferente. Y yo creo que el pueblo de Dios empieza a pesar lo que le dicen. El problema es que no pesamos y no preguntamos. Nos quedamos con lo que la gente dice de alguien y ni siquiera nos vamos ante el Padre y le decimos, Señor, ¿es verdad esto? Explícame porque yo no entiendo. Exacto. Entonces, cuando no hacemos eso, nuestro corazón amargado, lo peor que nuestra mano hace esto y quedamos leprosos. Exacto. Bien leprosos con señalar. Yo creo que, ¿cuánta gente no hay leprosa? Yo creo que todos caemos en eso. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría en un ministro. Y Amós lo recalca, que cuidado y que vigilen, que sean vigilantes de ellos mismos para que no se sequen los campos. Yo creo que eso un ministro lo tiene que tener, y como decías tú, el Señor hiere, pero el Señor sana. Así es. Siempre va a ser así. Cuando el Señor destruye una tierra, al tiempo el Señor, de esos escombros, el Señor hace una nueva ciudad, porque Él es así. Jamás nos va a dejar en ruinas. Exacto. Y lo que el enemigo, lo que la gente piensa que el enemigo te quitó o tú perdiste, en Dios no hay nada perdido. Así es, no hay pérdidas. No hay nada perdido. Que en el momento no miremos que Dios esté en el asunto, Dios siempre va a estar en el asunto. Porque si el Señor nos dejara un minuto, ya no estuviéramos vivos. Exacto. Y como decías tú, yo creo que cuando a alguien le mandan a vivir una prueba muy difícil y muy pesada, es porque el Señor conoce a la persona y sabe que tiene esa capacidad. Sí. Esa capacidad. Yo a veces he escuchado testimonio de gente que son azotados en su cuerpo con enfermedades, con cáncer, y pasan un proceso natural muy difícil de quebrantamiento que tú decís, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aguantamos? Entonces yo creo que esa plomada está constante y es para este tiempo antes de irnos. Así es, y también me llama la atención que hoy en día hay muchos profetas al nivel de Amós, así como Amós, que no solo era profeta, sino él era un vidente. Él era un nivel más que un profeta. Todo vidente es profeta, pero no todo profeta es vidente. Entonces él era un vidente, casi solo en visiones le hablaba el Señor. El Señor le mostraba visiones y le decía, ¿qué ves? Y le explicaba la visión. Entonces yo hoy, en el nombre de Jesús, declaro que viene una generación de videntes como la de Amós, donde ellos van a ver la plomada. Esa plomada de la que estamos hablando, el Señor se la muestra a él. Si tú nos has llevado la secuencia, estamos en el libro de Amós, Amós 7:8, dice, rapidito, solo te lo voy a leer. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Entonces aquí puedo ver yo la cercanía que había en ellos dos, el diálogo, la amistad que había, y le dice, y dije, una plomada de albañil, y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y empieza a decir lo que va a destruir, que se va a levantar con espada y a asolar, pero me gusta mucho porque después de mostrarle todo eso, el Señor mismo le llama no sé si la otra versión lo tiene también, pero él mismo llama a Amós como vidente. Le dice, vidente, en el versículo 12, Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. No profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces Amós responde la famosa frase, no soy profeta ni hijo de profeta, solo soy boyero y recojo higos silvestres. Entonces me llama la atención porque no van a querer a los Amós, a los que estén diciendo, así como nosotras estamos hablando hoy, que no dejen que los ministros hagan que odien a su hermano, que no lo permitas. A esos profetas que estamos hablando, lo que hoy estamos hablando, no los quieren los Amasías, no los quieren muchos líderes, no los quieren muchos ministros, los mandan a profetizar y los mandan a que se vayan a comer su pan por allá. Pero hoy nosotros te decimos en el nombre de Jesús, no permitas que violen tu afecto natural. Te hablamos de parte del Señor, no permitas que te hagan aborrecer a tu hermano, no lo permitas, porque el Señor trae plomada para su pueblo, empezando con sus ministros. Y estamos hoy despidiéndonos de este programa, dándole gracias al Señor por un programa más, sabiendo que aquí cerramos el capítulo de Amós, y la próxima semana venimos con todo.
Siempre estudiando un profeta, hablando del profeta Abdías. Que el Señor te bendiga, te guarde y que la próxima semana podamos reunirnos nuevamente acá. Nos puedes hablar, nos puedes contactar a www.dimension7.tv. Puedes hablar ahí en la página, dar tus comentarios, tus dudas, si hay peticiones de oración, porque para eso estamos, para servirte. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.